Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Les habla su voz, venido a T y fa hola, oló, batalá, para reanudar la serie del estudio del Dilokun, esta vez de Yeunle, eh, que es la que estamos viendo, y específicamente en la tarde-noche de hoy nos toca Yeunle Tonti Hiroso. Esto, disculpándome, ¿no? Porque ayer no pudimos terminar la directa, pero bueno. Realmente hemos tenido una novedad familiar, ¿no? Eh, Grave, ¿no? Que tiene a la familia un poco descompuesta y convulsa, ¿no? Saben que el fallecimiento siempre de un familiar es algo que desbalance a uno y a la familia en el sentido general, pero eh, eh, por esas razones ayer no pudimos terminar el video y tuvimos que cortar porque estábamos comunicándonos con Cuba y con otros familiares que tenemos en otros países por esta situación, pero bueno, ya estamos activados, ya nos toca continuar con nuestra, con esto que nosotros creemos que es nuestra tarea, que es nuestro deber, y debido precisamente a esto que nos ha sucedido, ligado a una mala práctica de la OCHA, nos impulsa, ¿no? Nos motiva nos da un nuevo brío para seguir trabajando en esta labor, porque de verdad que lastimosamente estas cosas ocurren. Y como yo le decía a mi esposa hoy, yo no sé con qué cara ese Osva que estuvo en esa hocha va a poder vivir cuando se le murieron dos personas. Dos personas de esa hocha se le murieron en menos de un año. Una, la mamá de la Yabó, y otro, un primo hermano mío. Pero bueno, así hay que seguir. Entonces, agradecido a las personas que nos ven nuevamente, de verdad, que comparten un pedacito de su tiempo con nosotros y que comparten con nosotros esta visión así medio loco que tenemos nosotros de la OCHA y de sus características y de su sabiduría, de su comprensión. Gracias, Yamile, gracias, gracias. Esto, de su sabiduría y de sus explicaciones, estas cosas, estas adversidades de la vida nos impulsan a seguir adelante, a poder compartir más y a poder tratar de buscar la metodología para hacer un mejor entendimiento de los Ordun y no pasar solamente por el mero hecho de estar repitiendo refranes. Entonces, ella un letón tiroso, mis albures. Ya habíamos hablado en el primer video de esta serie acerca de Yeunle y lo vamos a dejar en qué es el Ordun de la coordinación, que es el Ordun cabeza, vamos a decirlo así, de esta manera resumida. Pero vamos a ver qué es lo que Hiroso le va a incorporar a este Yeunle, que es coordinación, que es cabeza. Entonces, sabemos que la literatura nos explica que Hiroso también se puede llamar Ejirosun o Ejiroso, ¿no? Y que está compuesta por dos vocablos, por llamarlo así de alguna manera. Pero en sentido general dice que Hiroso son los problemas candentes de la vida que usted ve y no ve. O sea, habíamos explicado ayer, cuando tuvimos que tumbar el video, que cuando hablamos de los problemas candentes de la vida que usted ve y no ve, estamos definiendo dos mundos. Estamos definiendo el mundo material, estamos definiendo el mundo espiritual. Y cuando hablamos de problemas candentes, sin lugar a dudas estamos hablando de problemas conflictivos, de problemas que no van a ser buenos, porque ya estamos predefiniendo el concepto que tiene Eiroso como Ordun, como tal. Pero para poderlo entender mejor tendríamos que decir qué significa el yo. Y el yo es todo lo malo que ocasiona problemas y trastornos en la vida de las personas. Ese es el yo. Y el Rosun significa la acción espiritual de ese yo. Fíjense cómo está definido perfectamente los problemas candentes de la vida que usted ve y no ve. El yo es todo lo malo que ocasiona problemas y trastornos en la vida de las personas. O
O sea, todo el decursar de nuestra vida y todo lo que nos ocurre en la vida desde el punto de vista malo es lo que tiene el yo. Y el hierosum es la acción espiritual, que es lo que usted no ve, que posee el yo. Iroso y girosum indica no hacer trampa ni calumniar a su hermano como Odum. ¿Verdad? Pero ¿por qué indica eso? Diría yo. ¿Por qué razón es mi pensamiento, mi locura, no sé cómo decirle, de tratar de llevar a las personas a decirle, ¿por qué usted me dice que Iroso habla de no calumniar ni hacer trampa a su hermano? ¿De dónde usted saca eso? Cuando queremos aprender una cosa de verdad, cuando queremos estudiar la verdad, tenemos que meternos hasta las justificaciones más profundas. No basta que una persona nos diga qué hacer y nosotros no poderlo entender. Así lo pienso yo. Con el mayor respeto a todas las personas. Entonces, Iroso indica eso, pero vamos a explicar, vamos a verlo en el desarrollo de la explicación que vamos a ir haciendo a partir de cómo hacemos la interpretación de sus refranes, de sus pataquíes y de ciertos caminos que nos van a dar esas respuestas que algunas personas, entre las que me incluyo, siempre buscan. No me gusta que me estén diciendo qué decir ni qué hacer si yo no lo entiendo. Si yo no lo entiendo, no lo digo y no lo hago. No acepto maestros que no me hagan pensar. ¿Cómo es que tú dices, ¿no? El verdadero maestro te hace libre, te hace independiente. El verdadero, como dice mi esposa, el verdadero maestro te hace independiente. El verdadero maestro te hace independiente. Acuérdense de eso. Entonces, dice entre los refranes de Iroso, que vamos a entrar a ver, ya sabemos que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Pero nos vamos a ir al mar. La mente nos va a jugar una mala pasada y nos vamos a ir al mar. Sin lugar a dudas, porque lo vamos a asociar, este orden lo vamos a asociar con Yemayá, lo vamos a asociar con Olokun, lo vamos a asociar con Batalá, con el Eguá. Y entonces cuando asociamos Olokun y Yemayá, vamos inmediatamente al mar. Pero yo les preguntaría, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. ¿Qué significa eso? Realmente, ¿qué significa eso? ¿Qué mensaje me transmite eso a mí? Que la ciencia no ha llegado hasta el último beril, que no han visto todos los peces que están en el mar, que eso es sabido. Por lo tanto, tenemos que conceptualizar eso hacia nosotros mismos. Si nuestro cuerpo tiene un 75% de agua, nosotros tenemos la representación de Yemayá dentro de nosotros. Nosotros estamos dentro del mar cuando estamos en la barriga, en el vientre de nuestras madres, en la maternidad del agua. Frase que no es mía, pero es cierta. Por lo tanto, cuando hablamos de que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, y cuando hablamos de que solo Lofi, tu corazón, sabe lo que piensan, estamos hablando de nuestros sentimientos. H y Amile, estamos hablando de nuestros sentimientos, estamos hablando de lo que tenemos por dentro, estamos hablando de lo que nosotros solo podemos describir, lo que solo nosotros podemos sentir, lo que solo nosotros podemos manifestar. Exactamente, Yamile, gracias. Lo que padecemos. Muy buena palabra, gracias, Yamile. Entonces no vamos a pensar en las conchas que hay en el mar, en los calamares, en los moluscos que hay en el mar. No vamos a pensar en nuestros sentimientos. ¿Verdad? Porque eso nadie se lo explica. Sencillamente le dicen, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Y ya. Entonces habría que coger un submarino para meternos y tratar de hacer lo que la ciencia hasta este momento no ha logrado y creo que no logre. Entonces el submarino habría que ponérselo nosotros adentro para saber qué es lo que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de órganos, sino estamos hablando de sentimientos. Entonces,
Estos dos primeros refranes nos hablan del sentimiento de las personas. Dice airoso que si nuestros sacrificios no llenan una canasta, las bendiciones no van a llenar una copa. Por lo tanto, airoso nos enseña a que tenemos que sacrificarnos para poder obtener algo en la vida. Airoso nos prescribe el sacrificio como manera de obtener algo en la vida. Que todo nos cueste. Que todo nos cueste. Digo yo aquí pensando como los locos, ¿será que por eso dicen que los hijos de airoso son malagradecidos porque no les cuesta nada? No sé, por ahí se las dejo. Pero airoso dice que hay que sacrificarse para poder obtener las bendiciones. Por lo tanto, reafirma lo que yo pienso, que el malagradecimiento no lo define un oddu, el malagradecimiento lo define su actitud ante la vida. Compártalo, mis apuras, por favor. Las personas que nos ven en silencio también, si pueden compartirla, se los agradezco de todo corazón. ¿Verdad? Dice airoso que hay que se saca un ojo por ver al otro tuerto. Por lo tanto, estamos hablando de la parte negativa de los sentimientos de nosotros los seres humanos, que somos tan mezquinos que no aceptamos que otras personas puedan tener la estabilidad. No voy a decir porque esté por encima de nosotros. No voy a decir eso. Porque hay de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las dimensiones, de todo tipo de capacidad, inteligencia en el mundo, y todo el mundo tiene su espacio en esta vida, ¿verdad? Pero hay personas que de verdad en airoso no resisten ver a otro que tenga estabilidad y son capaces de arriesgarlo todo por desestabilizarlo a usted. Airoso también nos prescribe eso. Airoso nos prescribe las cosas importantes, las cosas que tienen que ver con la continuidad, las cosas que tienen que ver con nuestra religión, las cosas que dan continuidad a todo un legado que nos dejaron. Fíjense, el fuego se extingue, el fuego se extingue, el sol se oculta en la noche, pero el rojo de la cola del loro nunca se apaga. Y ahí vemos reflejado esto que hemos dicho. Dice airoso que un solo hombre salva a un pueblo, y relacionado con el hecho de las personas que bajo el influjo de este orden pueden ser líderes, pueden ser personas que lideren un movimiento, que lideren una idea, que lideren una pasión, que aglutinen personas al lado de lo que sienten y logren llevar a algo que quizás sea pequeño, pero que finalmente se concrete en una gran idea a partir de liderizarlo en una persona. Dice airoso también que el hijo que pariste derecho se te jorobó por no atenderlo, por no educarlo. Y estamos hablando de la maternidad, de la enseñanza, de la maternidad y de la paternidad también. Aunque específicamente aquí hablamos de la maternidad, por lo menos en la redacción se ve que estamos hablando de la maternidad, pero yo siempre trato de separarme un poquito de la redacción machista, porque sin lugar a dudas muchos de estos refranes, la redacción que tienen son machistas, porque en la época en que se redactaron, el machismo tiene una gran influencia. No es que ahora no lo tenga, pero en aquel tiempo era peor. Recuérdense, mis hermanos, que estos no son dichos que lo trajeron los africanos, ni mucho menos. Sencillamente son refranes populares para que las personas entendieran de lo que se está hablando. Son refranes populares. Estos no son refranes que vinieron de África, ni mucho menos. Son refranes populares para que las personas entendieran de lo que se les estaba hablando. Entonces aquí estamos hablando de tener cuidado con los hijos, de tener cuidado con la educación que le damos a nuestros hijos. Son varios de los aspectos que airoso le va a imprimir a ese Yeunle,
que es la serie que estamos viendo, que estamos tratando de desarrollar. Pero Iroso tiene sus propios pataquíes. Uno de ellos es ese mismo, que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, ¿verdad? Estamos hablando de pataquí, por ejemplo, del espejismo mágico, donde nos hacemos idea de cosas que al final no suceden. Estamos hablando del ocaso de la vida, un pataquí que a mí me gusta mucho porque refuerza el hecho de que hay que sacrificarse para poder tener algo. El ocaso de la vida, donde usted hace todas las prescripciones, todas las ofrendas, todos los esboces, y aunque sea en el ocaso de la vida, usted va a tener las bendiciones que usted está pidiendo. Y cuando hablo del ocaso de la vida, no hablo ya cuando la vida está languideciendo. Estoy hablando ya en la adultez, en la madurez de usted como ser humano. Y como yo decía a él, como me dijo una vez mi papá, hay personas que la felicidad le llega a los 15 años y a los 20 la pierde porque no supo qué hacer con ella. Hay personas que la felicidad le llega a los 60 y la disfrutan y la aprovechan y le duran más porque ya tienen experiencia. Esto habla en Iroso. En Iroso hay otro pataquí que a mí me gusta mucho, que habla de Orula y la prostituta, donde se le dice, y he conocido personas que se le dice que cuando tengan Iroso tienen que estar con mujeres que se dediquen a esta vida, y haciendo para mí una mala interpretación de lo que realmente significa Orula y la prostituta, porque realmente aquí lo que estamos hablando de personas que tenían profesiones diferentes, pero tenían un solo y un mismo objetivo, y era conformar una familia, tener estabilidad, tener hijos y ser felices, por lo cual ninguno de los dos estaba totalmente realizado con lo que estaba haciendo. Entonces esta es otra interpretación que yo le doy a uno de los pataquíes que trae Iroso, que he visto en Itá, nadie me lo ha contado, que le dicen a los hombres que tienen que estar con prostitutas, porque la prostituta es lo que le hace feliz. Así que por ahí, imagínense, asocian la profesión de la dama al hecho de la felicidad del hombre. Por ahí se las dejo. Entonces, Iroso también tiene muchos caminos que nos explican cosas que se la van a incorporar a ese Yeunle. Por ejemplo, en Iroso hay caminos donde nos habla de por qué la verdad prevalece sobre la mentira. En Iroso nos habla de por qué la mañana hizo esbo, no hizo esbo, y la noche sí lo hizo, y por qué nosotros en las mañanas salimos a trabajar y en la noche disfrutamos lo que hicimos en la mañana, ¿verdad? En Iroso se habla de rendirle tributo y culto a Egun. Del culto a Egun se habla en Iroso. Sabemos que en Iroso hay que darle de comer a la tierra, que en Iroso hay que taparle el hueco. Pero por eso hay un camino en Iroso que habla de rendirle culto a Egun. Estamos hablando en Iroso donde hay camino, donde la persona, tanto hombre como mujer, estaba buscando la felicidad, estaba buscando el matrimonio y estaba buscando procreación, porque sabemos que en aquellos momentos la felicidad y la prosperidad estaba asociada indiscutiblemente a la procreación. Estamos hablando que en Iroso también hay caminos que nos hablan acerca de nosotros los sacerdotes de Oricha y cómo debemos llevar el sacerdocio como tal. Entonces son toda esta cantidad de cosas y muchos más que por razones obvias no nos detenemos a explicar aquí, que le van a incorporar y le van a poner el apellido a ese orden de Yeunle, que es cabeza y que es coordinación, ¿verdad? Y entonces para ello, como ya lo vimos desde el punto de vista de Odun simple, tenemos que ir sin lugar a dudas a la explicación del Odun compuesto para poder determinar
una cosa de la otra. Y por ejemplo, en el Yehún letón tiroso, el padre nunca niega la ayuda de un hijo siempre y cuando éste sepa ganársela. Quiere decir, nosotros en ella un letón tiroso, si un hijo nos va a ayudar, nosotros no podemos decir que no. Pero hay que ver si esa ayuda realmente viene de corazón o viene esperando una retribución a futuro. En el un letón tiroso habla de la guerra de dos inteligentes. Por lo tanto, estamos hablando de la lucha, de la contraposición de dos personas que tienen capacidad de análisis, de dos personas que son capaces de tener argumentos sobre una misma cosa, pero desde diferentes puntos de vista. Dice Yehún letón tiroso que la mentira puede viajar 20 años, pero que nunca llega, y que la verdad siempre llega a tiempo. Recordémonos que dijimos que en el Ordun simple, en Iroso, hay un camino que habla de por qué la verdad prevalece sobre la mentira. Y aquí lo hemos reflejado en la conjugación de ambos Ordun. O sea, la mentira puede viajar 20 años, pero nunca llega. Y la verdad siempre llega en el momento propicio. Como dicen otros Ordun por ahí, cuando la verdad llega, la mentira sale corriendo o abochornada. Dice ella un letón tiroso que el ojo del hombre solo ve a Dios entre lágrimas, y que estamos hablando para decirle de otra manera, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y entonces aquí en ella un letón tiroso solo nos acordamos de los orichas, solo nos acordamos de Olofi, solo nos acordamos de Olor Dumare cuando estamos en la dificultad. Y cuando arrodillados pedimos perdón, cuando arrodillamos pedimos bendiciones a partir de nuestro mal comportamiento. Dice ella un letón tiroso que la cabeza era una masa que siempre estaba buscando, pero no tenía movimiento. Por eso es la cabeza que lleva el cuerpo. Por eso es que la cabeza, por eso es que Yeunle es Ordun de cabeza, es Ordun de coordinación, y se ve reflejado aquí. Dice que el hacer de un padre por el hijo es hacer por sí mismo, porque las bendiciones vienen de los hijos, porque la buena crianza, el buen comportamiento de nosotros como padres, los buenos ejemplos van a ser fruto en nuestros hijos. Y por lo tanto, cuando nosotros ya no estemos en condiciones de valernos por nuestros propios esfuerzos, vamos a recibir la ayuda, la retribución de aquello que nosotros sembramos en nuestros hijos. Dice Yehún letón tiroso que nada prestado se puede retener infinitamente. Por lo tanto, estamos hablando de apropiaciones, de cosas que no nos corresponden, de apropiaciones de cosas que queremos retener en contra de la voluntad de las personas que nos prestan, que nos dan a guardar, y que después nos queremos apropiar. Entonces, de alguna manera eso podríamos llamarlo como hurto, como robo en el Yehún letón tiroso. Gracias a las personas que nos están escribiendo, pero que no puedo ver por razones técnicas, a las personas que nos ven también en silencio. Un saludo a todos, y a las personas que comparten un ratico de su tiempo con nosotros. Dice Yehún letón tiroso que la cabeza es la que lleva el pie izquierdo y el pie derecho. Por lo tanto, estamos hablando que la cabeza lleva el cuerpo, por lo tanto, estamos hablando del aspecto de coordinación de Yehunle, visto aquí, reflejado claramente en la conjugación con Iroso. Entonces, vemos la conjugación claramente de un Ordun y del otro, cómo se manifiesta claramente. Dice ella un letón tiroso, ¿verdad? Que la verdad, que es mejor siempre decir la verdad y morir que tener que huir.
ella es un letón tiroso. Es mejor siempre decir la verdad y morir que no tener que huir. Y recordémonos que aquí volvemos al hecho de que en Iroso nos habla de por qué la verdad prevalece sobre la mentira. Y son los aspectos que yo quiero que ustedes analicen de cómo cada refrán, cada odum va aportando un refrán, y va dejando su enseñanza en el odum compuesto, y que hay refranes en que ambos se conjugan en un solo refrán y nos dejan una enseñanza bien bonita, ¿verdad? Dice, y es un letón tiroso que en el pueblo de los ciegos el tuerto es el que manda. Y sin lugar a dudas estamos hablando de creernos superiores, de ser habilidosos en las cosas que estamos haciendo para siempre tener a los demás por debajo de nosotros. Pero ella, un letón tiroso, tiene sus propios pataquíes que también nos van a dar justificación, y uno es el ojo de la providencia, donde nos deja ver claro que por mucho que nosotros querramos inventar, por mucho que querramos siempre va a haber, siempre el ojo de Dios te va a estar mirando y siempre vas a recibir la sentencia o la aprobación de lo que estás haciendo. Y casualmente, a partir de la dificultad familiar que estamos pasando, ¿no? Este pataquí nos da fuerza para saber que todo llega en su momento, y que este Señor en algún momento el ojo de la providencia le va a mandar su verdadero castigo. Estamos hablando del pataquí, del algodón y el batalá, como el algodón, a través de los esbozos que hizo, se llegó a ser imprescindible en la vida, y la importancia que tiene para nosotros y para el batalá específicamente. Y estamos hablando del orgullo y la superioridad en ella unle, a partir del hecho de que por creerse mayor, a partir del hecho de por creerse sabio, uno bajo el influjo de este odum empieza a menospreciar a los demás, empieza a no valorar a los demás porque son más chiquitos, porque son menores, porque no tienen importancia, y entonces empieza sin lugar a dudas a hacer las cosas mal en la vida. Entonces son elementos que nosotros queríamos darle y aportarle para que ustedes vieran cómo a partir de Eyeunle como odum simple, Iroso como odum simple, y un letón tiroso como odum compuesto, no es más que la conjugación de ambos entrelazados, y donde cada cual va a aportar refranes donde la incidencia de ellos van a ser mayor o en menor grado en esta composición de ellos. Espero haberle llevado el mensaje de la forma adecuada y que me haya hecho entender desde el punto de vista de esta manera que tenemos nosotros de ver y de explicar los odum del Dilokun a partir de su conceptualización. Y como siempre, Yamile, mañana si Dios quiere y nos lo permite, sí vamos a ir a un letonti oche, como me escribiste, pero hoy tocaba ir a un letón tiroso. Entonces, como siempre, le deseo que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentre en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les dejo este último refrán de un letón tiroso, que es el que dice que el que enmienda sus defectos modifica a sus enemigos. Por lo tanto, revisémonos, aprendamos, superémonos, modifiquemos a nuestros enemigos en su percepción hacia nosotros, y todo nos irá bien. Pasen buenas noches. Les habló su Obba Arate y Faolá. Les deseo buenas noches. Un abrazo.